Escali Urcio, Ramón. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Está Montipeiro? España muy preocupada por tu salud. ¿Cómo te encuentras? Sí, me encuentro bien. ¿Has superado el COVID? No diría que lo he superado, pero ahí estoy conviviendo. Como ya ha pasado ya bastante tiempo, pues tengo que empezar a hacer vida normal, como es grabar todo mal con mascarilla, aunque sea. Y no, bueno, hace 3 días que no me hago el test. Supongo que seguiré dando positivo, porque Sí, estas cosas se ve pero que puedes todo el estar mundo- dando positivo un montón de tiempo. Toda una vida. Me flipó toda la gente que se preocupó. Me hizo pensar algunas cosillas sobre cómo reaccionamos. Esto ya lo hemos hablado alguna vez en el programa, que es cómo reaccionamos cada uno a nivel individual con el tema de la enfermedad ajena, ¿no? Uh-huh. Y me sorprendió para bien, supongo, que mucha gente me preguntara y se preocupara por mí y tal, cuando yo no le daba tanta importancia. Quiero decir, si nadie me hubiese dicho nada, no me habría penado. No habría dicho, hostia, se la sudo a la gente, ¿no? Como es una cosa tan universal. Tú tienes la sensación de que has llegado el último a esta fiesta del COVID, pero, joder, la gente te quiere y se preocupa por ti. Es normal, es lo que hace la gente con empatía. Sí. Supongo ¿sabes? que hay que trabajar eso un poquito más. Sí, hay que trabajar eso un poquito. Yo me he puesto la 3ª vacuna. Ya, Estoy a un síntoma de ser negacionista porque estoy hasta el coño. Me dio una reacción horrible. Me dolió el brazo que flipas. Me ha bajado la regla sin ton ni son esta mañana. Bueno, indignante. No puedo más. No puedo más. Estoy de verdad, cacuna. A mí no, o sea, 3 vacunitas llevo y el COVID. A mí no me ya pillan. Basta. O sea, a mí dejando en paz ya. Claro, tú no te pusiste la 3ª porque tuviste... Claro, porque cuando me tocaba la 3ª, hacía una semana que había pasado el COVID y había que esperarse entre 3 y 6 meses. Sí. Entonces yo me he esperado unos 5 y dije, voy a llamar porque tengo que viajar y el pasaporte de recuperación se me caducaba. Dije, me la pongo. Yo creo en las vacunas, por eso me la puse, pero que tampoco tenía prisa, sinceramente, porque me daba un poco igual ya. Y me la puse y me pusieron la Moderna esta. Y qué puto asco, te lo juro. Además, me gustó más AstraZeneca, porque fue más destructiva pero más rápida. Fueron 12 horas en el infierno. En cambio, Moderna fue como 3/4 partes de mal, pero 48 horas. Mira, de verdad, dejadme en paz ya, Es muy feo. No puedo por parte más de con Moderna, el COVID. Es un poco asfixiante todo, la verdad. Es que tengo la sensación de haber pasado el COVID 3 veces. Entre las 2 reacciones, porque la segunda vacuna no me dio reacción. Pero entre las 2 que me han dado y el COVID, yo no puedo más. Yo no puedo más. Aquí lo digo, yo no me vacuno más. Lo que sí que va a pasar es que tenemos que ir anunciando que se acaba la temporada en el mes de junio y la vamos a acabar a lo grande. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una reunión. Una quedada con los oyentes en general, dado Patreons y no Patreons, porque esto no es así en secreto. A los Patreons, ¿no? quizá con ellos nos mostremos más afectuosos. Con ellos nos haremos fotos. Exacto. Con los Patreons de una zona VIP. Bueno, vamos a ser en el Shangri-La, que es un bar maravilloso que está en Valencia, por la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y con la particularidad de que vamos a grabar allí el último programa de la temporada. Exacto. Con la participación de los oyentes que quieran participar. Que se podéis traer de casa preparados. Una cosa que no, una declamación, lo que queráis. Y os venís y grabáis con nosotros. Y grabáis el programa con nosotros. Esto va a ser un caos, pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos. A lo mejor es una mierda. Bueno, igual es una mierda, igual es un caos un poco en vivo, pero editándolo queda un poco apañado. Se haga lo que se pueda y ya está. Pero la idea es que lo del programa sea lo de menos. Esto es un ratito y el resto, pues vamos a tomar cervezas ya de partir con nuestros oyentes. Y gratis. Gratis. No le vamos a cobrar a nadie. Bueno, porque no es un show. No lo hemos hablado, pero gratis. Sí, lo gratis. que sí que llevaremos es el merchandising que nos quede, que básicamente ya tazas. Son tazas y alguna y chapas tienen que quedar. Sí, chapas. Lo que nos queda así random, haremos así un mercadillo y si alguien quiere una taza, pues es el momento. Entonces, por favor, los que seáis de Valencia, venid. Los que seáis de fuera de Valencia, pues cogeos aquí un hotelito, un algo, ¿sabes? Os venís un fin de semana, nos conocemos y de paso veis Valencia, que es una ciudad fantástica. Vale, entonces es el día 25. Sábado 25 de junio, 25 en el Shangri-La. Horario aún no lo hemos decidido, pero pues entre las 7 de la tarde, las 6, las 7 de la tarde, una hora, algo así. Vale, perfecto. Creo que abre a las 7, o sea que será a las 7. Vale. Perfecto. Y el plan, pues un poco por el aire. O sea, venís allí y ya veremos lo que hacemos. Vale, pues ideal. Pues me apetece un montón. Va a ser súper guay. Sí, fin de fiesta, fin de temporada. Fin de temporada. Y yo creo que ya con esto, pues empezamos. Vamos a empezar, venga. Cosas que no. Que no, coño, que no. Mira, Escali Urcio. ¿Qué te pasa? ¿Sabes esta gente que transmite este mensaje como que
que quejarse y criticar cosas es de mala gente y que lo que es guay es estar feliz y de buen rollo. ¿Sabes? Porque la gente que es feliz no critica a los demás. La gente que es feliz... ¿Sabes quién no critica a los demás? La gente rica, hijos de puta. ¿Sabes? La gente a la que no le preocupa nada. Porque no tienen problemas, porque les sobra el dinero. Claro que sí. O sea, quejarse no sirve de nada. Hombre, pues que yo sepa, la queja y la protesta, hasta Siempre. donde yo sé, han sido el único motor de cambio de la humanidad. ¿Sabes? Quedarse ahí a... Oh, yo no me quejo de nada. Eso no nos ha traído ningún fruto. Entonces, Ninguno. esta gente que pone esos stories, como de, más sonreír y menos quejarse, me dais asco. O sea, menos sonreír y más quejarse. Os lo digo ya. es que esta semana he visto un par. Ya. ¿Sabes? Lo Yo sé, esto no lo puedo soportar más. conozco. No, esto es intolerable. La no gente hagáis esto. buena no critica, no, mentira. La gente buena critica muchísimo, porque Porque hay se muchísimo que preocupa, criticar. porque queremos mejorar el mundo. Porque hay muchísimo que criticar. Claro Lo que que pasa sí. es que a lo mejor eres de los que merecen ser criticados y no te conviene. Hijo de la gran puta. Eso es lo que te pasa. Bien. Buen ritmo está cogiendo Es que estoy muy enfadada yo con esto. el programa. Pues yo, como no, después de mis 10 días de COVID, tengo alguna experiencia negativa que traer al programa. Y una de ellas es, por motivos X, he tenido que trabajar y he tenido que trabajar delante de algunas personas. Pues gente que no tiene ni idea de nada, acercarse a mí y decirme, quítate ya la mascarilla, que eso es antiguo. Esa gente se merece, de verdad, se merece que le chupes la puta cara, así te lo digo. Es que me hace mucha risa. Además, he sido como muy consciente porque, claro, yo no he pasado el COVID, durante lo que es toda Sí, esta movida. el momento más crítico. Entonces, lo estoy teniendo ahora que ya está de vuelta y me hace mucha gracia un concepto que no está teniendo la gente en cuenta, que es cuando te cruzas con alguien por la calle y lleva mascarilla, Tiene COVID. puede tener COVID. Es decir, bastante más probable que tenga COVID ahora que si la llevaba en diciembre. Claro, porque si tú juzgas a la gente que lleva mascarilla en plan, ay, mira, paranoico, tiene miedo, no. Igual es que no te quiere contagiar, gilipollas. Exacto. Ten cuidado con lo que haces. Por ahí no, es verdad, ¿eh? Bueno, a mí otra cosa que me da mucha rabia es, el sábado pasado me pasó una cosa muy fuerte, ¿vale? Que la voy a contar sin drama porque la verdad no me ha afectado mucho, pero me podría haber afectado, que es que yo iba por la calle por la noche, después de haber cantado con los chicos del maíz, y iba sola por la calle porque hacía muy buena noche y decidí darme un paseo nocturno. Y entonces me crucé con un grupo de tíos en la acera de enfrente, uno de ellos sin camiseta cruzó, se me puso delante, sacó un pasamontañas del bolsillo, se lo puso mirándome a los ojos, se metió la mano en el pantalón. Esto me pasó el sábado, ¿vale? Esto es real. Entonces yo, la verdad es que en ese momento yo estaba perfectamente sobria, era más alta que este tío y por supuesto estoy muchísimo más en forma porque estoy mamadísima. Estás mamadísima, Montipeiro. Y yo me mantuve muy fría y pensé, si este tío da un paso más, lo reviento. Porque yo calculé la distancia de, te voy a meter un rodillazo en los cojones, te voy a tirar al suelo, te voy a pisar el cuello y voy a salir corriendo. Y además pensé, solo es un borracho, no me va a hacer nada, pero yo el plan lo tengo. Que me flipó sentirme tan fría, porque otras veces me he bloqueado y esta vez no me bloqueé. Bueno, el caso. Esto pasó y yo puse un post en Mejores Amigos porque tampoco me apetecía que se hiciera esto como muy... Si lo hubiera puesto en público, se hubiera compartido, no sé qué, no me apetecía. Y recibí un montón de consejos sobre lo que yo tenía que haber hecho. Y esto es una cosa que me parece, de verdad, terrorífica. Horrible. O sea, gente diciéndome, pues si me pasa a mí eso, le pego una patada. Vamos a ver, esto es una falta de empatía tal... Porque tú estás cogiendo una cosa que no te ha sucedido para ponerte a ti como protagonista. Sí. Para decirme a mí que tú eres la de Kill Bill. ¿Sabes? ¿Tú te crees que a mí me importa? O sea, vamos a ver. Me ha pasado esto y creo que todas las mujeres a estas alturas tenemos experiencias así como para saber que puedes reaccionar de mil maneras. Todas son lícitas. Y además yo no soy mejor o peor víctima por cómo reaccione. Porque cómo reaccione yo... ni es mi responsabilidad entera, o sea, porque son cosas que te pones en un modo supervivencia en el que te puede salir cualquier cosa. Y además, a mí qué cojones me importa lo que tú hubieras hecho. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no me porte bien como víctima? Claro, te equivocaste. O que denuncie, que no sé qué. Claro, la policía, conocida por ser buenos súper feministas. Sí, vamos, ellos te ayudarán en lo que necesites. Claro, la policía va a estar encantados de ayudarme a encontrar a un grupo random de personas que no sé describir porque las he visto de noche. Y llevaban un pasamontañas que, bueno, en fin... por favor, no se os ocurra hacer esto porque es muy revictimizante y además es muy desagradable. Y yo lo último que necesito es que me hagáis sentir que, bueno, que resulta que yo, para ser una buena víctima, tendría que haberme puesto ahí a pegar patadas voladoras, que lo iba a hacer,
Si ese tío me roza un pelo, yo lo reviento. Pero como tú comprenderás, cuando tengo a 7 tíos en la acera de enfrente, que, por cierto, riéndose y gritando y jaleando a este tío, pues bueno, la idea de enfrentarme a ellos, por muy mamadísima que esté, que lo estoy, pues tampoco creo que sea lo más inteligente. Así que, por favor, dejad de decir a la gente qué es lo que tienen que hacer. Pues efectivamente. Pues yo, para acabar ya esta sección, quería hablar de una cosa que me entristece profundamente, y es que en Monty Peiró ha ocurrido, por fin ha pasado, de encontrarme una cajita vacía de algo que he usado y decir que esta cajita me puede servir para algo. Hombre, pues eso me lleva pasando muchísimo tiempo. Me está pasando con bolsas, me está pasando con bolsas cajas. no. Si es por bolsas, mal, ¿eh? No, lo que es bolsas, no tanto, pero sí bolsas pequeñas, empiezo a verlas con otros ojos. Las bolsas pequeñas son guays, sí. Las bolsas de ir a la compra, eso no me sobran por toda parte, tenemos por todos lados. Pero las bolsitas, las bolsitas pequeñas, sí, ya. me encanto. cuesta cada vez más tirarlas, porque digo, para algo me sirve. Y si tienen cierre, Ya. Ya. eso es oro. Yo tengo problema con las cajas. A mí me encantan las cajas y tengo muchas cajas muy bonitas, y es verdad que son muy bonitas. Es que hay Pero cajas ¿para que qué están muy quiero bien. 200? Por cierto, si quieres cajas, tengo un montón. Pero Te puedo dar. hay cajitas que te compras unos auriculares Sí, o cualquier sí, cosa sí. y vienen con unas cajas súper chulas. Súper chulas que da pena tirar, es verdad. Y Yo me llega un momento en el preocupa que un poco. tengo, las utilizo como decoración. Tengo como 5 cajas apiladas, Sí. vacías. Bueno, pues supongo que tenemos algún problemita, yo qué sé. Cosas que no sé. Escali, ¿Qué hace pasa? un par de semanas fue Eurovisión. Sí, Un evento de que no es que sea yo una defensora loca, pero bueno, yo lo veo y lo disfruto desde el mamarracheo sí. y desde todas las contradicciones que puede suponer. Tengo que aclarar que el año que se hizo en el Estado de Israel no lo vi, pero bueno, sigo teniendo muchas contradicciones. Yo qué sé, es un evento... Eurovisión es un evento que invita mucho a la contradicción. Sí. Me he dado cuenta en estos últimos Sí, años. pero bueno, a veces Muchísimo. una chica solo necesita apagar el piloto que analiza todo políticamente y disfrutar de un espectáculo lleno de giros vocales, glitter y coreografías. El caso es que hay un par de cosas que este año me han llamado muchísimo la atención respecto a la actuación de Chanel y me apetecía comentarlas. Claro que sí. Primero me gustaría dejar claro que a mí Chanel me parece una pedazo de profesional impresionante y que creo que hizo una actuación increíble que a mí me emocionó mucho por su ejecución. Independientemente de que la canción no sea el tema de mi vida, pero ver a alguien cantar y bailar así sin asfixiarse me pone los pelos de punta. Hay tantos motivos físicos y psicológicos para asfixiarse cantando y bailando slow-mo delante de tanta gente que alguien salga no solo ilesa, sino con esa actitud y ejecute todo eso con perfección, me parece una genialidad. Ojalá algún día tener la octava parte de profesionalidad y dominio de Chanel, que no solo es la mami, la reina, la dura y una Bugatti, también es un artista puto increíble. Y esto es, o sea, quiero decir, creo que cualquiera que nos dediquemos a la música, cuando vemos a esta tía, flipamos porque de verdad hacer lo que hace con esa presión y ejecutarlo con esa perfección es muy fuerte, tío. No es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Bueno, pues hay dos hechos que me llaman mucho la atención, que he podido observar en mi entorno, en redes sociales, que está compuesto, como ya sabes, en gran parte por músicos y músicas. Y los señores músicos parecen estar de acuerdo en dos cosas. A ver. La primera de ellas es que Chanel solo mueve el culo, ¿vale? Ya. Hay una devaluación absoluta del baile como arte, pese a que creo que es obvio, evidente, objetivo y empírico que Chanel no se limita a mover el culo. Y que lo que hace es complejo, es artístico y requiere de una serie de destrezas físicas y técnicas que implican la misma dedicación, disciplina y talento que tocar un instrumento musical, por ejemplo, ¿no? También es bastante notorio que el baile como disciplina profesional ha sido ejecutado en su mayoría, o al menos así ha trascendido al imaginario colectivo, por mujeres y hombres homosexuales. ¿Es casualidad entonces que los hombres heteros sientan que este arte es menos válido y es devaluable? Porque yo, que como todos estos señores no soy capaz ni de clavar la coreografía de la SRG, me siento completamente abrumada cuando veo a alguien bailar así y no se me ocurriría jamás reducir eso a mover el culo. Pero es que además de bailar así, Chanel canta a la vez y lo hace muy bien. ¿Qué lleva entonces a un señor que glorifica los solos de guitarra de 3 minutos recorriendo una escala de 5 notas a devaluar a esta chica? Pues evidentemente, para sorpresa de nadie, una misoginia interiorizada que se traduce en la reticencia a dejar pasar a las mujeres a la categoría de artistas y a menospreciar cualquier cosa que nosotros hagamos. Y esto me lleva a la segunda cosa, la letra de Slow Mo.
Estamos de acuerdo en que no la ha escrito Rosalía de Castro y en que evidentemente no se trata del mayor derroche de profundidad, lirismo y figuras literarias que se hayan escrito jamás. Pero estos señores a los que les encanta criticar la letra de Slow Mo y que en mis redes sociales despotrican contra Chanel porque canta sobre su booty hypnotic y sobre volver loquitos a todos los daddies, ¿son así de exigentes siempre? ¿Solo escuchan a Bob Dylan, al que por cierto no le vendría nada mal bajarlo hasta el suelo de vez en cuando porque menudo coñazo? Me creería que de verdad les afecta tanto la calidad lírica de Slow Mo si ellos fueran de verdad personas preocupadas por el contenido de las letras en general. Pero es que yo nunca he visto a estos señores ser autocríticos con las letras del rock y el metal. ¿Y son estas mucho mejores? Porque a mí, como fan de Kiss y Motley Crue, pues se me caería la cara de vergüenza de ir por ahí exigiendo profundidad lírica y sonrojándome por el contenido superficialmente sexual de una canción. Joder, y que no sé, no hace falta escribir siempre sobre la inmensidad del universo y la sensación de irrelevancia que nos provoca sabernos una mota de polvo en el cosmos, o sobre el profundo dolor que arrastramos porque la persona a la que amamos ha fallecido, dejándonos sumidos en una depresión profunda, ¿no? Porque yo a veces me rayo con todo esto del universo. Me pregunto si este devenir que llamamos existencia tiene algún sentido, o estoy triste porque jamás podré besar a Nick. Pero en muchas más ocasiones alguien me pone y siento ganas de follar, o me siento eufórica y quiero salir con mis amigas, o de repente es junio, llega el calor y como consecuencia directa los chicos se enamoran y quiero bailar toda la noche. ¿Qué tiene de malo cantar sobre eso? Así que, Scali, te traigo un juego. Te voy a leer unas frases de canciones y tú me tienes que decir si crees que es una letra de reggaetón o de rock, ¿vale? Vale, perfecto. Voy allá. Nos juntaremos, mami, sudarás. No hay lugar para esconderse, bebé. No hay lugar para correr. Aprieta el gatillo de mi pistola del amor. Pues a ver, obviamente por cómo es el juego y porque me lo veo venir, ya sé tal. A ver, sorpréndenos. Es Love Gun, de Kiss. Love Gun de Kiss. Love Gun, ¿eh? Pistola del amor. Pistola del amor. Madre mía. Sí, qué maravilla. En fin, ahora otra, va. A ver. Cuando nos tapamos y hacemos la milla horizontal, estoy en el mood para responder a tu llamada salvaje. Todo lo que buscas lo puedes encontrar en mí. Seré lo que quieras, cualquier cosa que necesites. Todo lo que buscas, todo lo que quieras y más. Seré tu papi, tu hermano, tu amante y tu bebé. Oye, eso es muy de reggaetón, ¿no? La última frase. Sí, como voy a ser todos los hombres de tu familia, yo. Pues esto es de Mr. Big. Ah. Que también el nombre, no sé. Esto se llama Es Daddy Brother Lover Little Boy de Mr. Big, que esto es una letra que la podría firmar perfectamente Maluma. Os invito a que la leáis. Sí, de tu papi. Sí. Que esto, a mí esto, quiero decirte, a mí me inquieta profundamente. A mí esto fuera de un contexto borbónico, ¿sabes? Me crea un poco de desasosiego. Pero en fin. A mí me pone muy nervioso. A mí también. Ella está esperando para besar mi mano, pero esperará mi orden. Mis cadenas y collar la pusieron de rodillas. Ella ahora es libre de complacerme. Mujer, semi-esclava. Esa es tu razón de vivir. Mujer, semi-esclava. El mayor regalo que te puedo dar. Joder, esto es grave, ¿eh? Esto Irene Montero aquí, sí, a lo mejor. Montero debería actuar. Sí. Esto es de Manowar. Manowar. Esto se llama Woman Be My Slave, de Manowar. Y bueno, pues ellos, feministas. Nada. Bueno, pues podrían hacer una versión reggaetón, ya que están. No, podían morirse a lo mejor, ¿no? Esta canción le podía prohibir. Se están muriendo últimamente todos los del gremio, así que... no nos quedará mucho. Bueno, en la parte trasera de mi Chevy del 58, ella dijo que no me haría daño, ¿sabes? Ella me hace sentir bien, solo como una chica mala sabe. Ella baja al pilón. Baja. Baja al pilón, me gusta mucho. Sí, bueno, esta es una traducción que he hecho porque está en inglés, pero sí, significa eso. Bueno, el Chevy del 58 nos da pistas que seguramente será rock, sí. Pero... esto es She Goes Down de Motley Crue, que Go Down sería la traducción de bajar al pilón. Motley Crue. Otros conocidos solo por hablar... Bueno, pues están Stephen Hawking y ellos, ¿sabes? Esta. Dame lo que tienes para mí. No luches, no pelees, no te preocupes porque es tu turno esta noche. Déjame poner mi amor en ti, nena. Trigger warning. Hostia. Déjame cortar tu pastel con mi cuchillo. ¡Ostras! ¡Qué desagradable! Pues esto es Let Me Put My Love Into You de AC/DC. ¿Seguimos? Esta está muy guapa, ¿vale? Claro, lo de déjame poner tu amor en ti... sí. Claro. En fin, bueno, sí, por favor. Claro.
Esta, tengo pelotas grandes. Son unas pelotas tan grandes y son pelotas grandes y sucias. Él tiene pelotas grandes y ella tiene pelotas grandes, pero nosotros tenemos las pelotas más grandes de todas. Esto lo sé, esto es del chibi. No, esto es Big Balls de AC/DC también. Que aquí la gente tiene AC/DC como si fueran, yo qué sé, el paradigma de la cultura, que a mí me gusta, ¿eh? Pero cuidado. ¿Y cómo es Big Balls? ¿Cómo es Big Balls? Pues que me es- imagino Big Balls. Que no, la verdad es que Big Balls. En fin. Sí, que podría ser de Gigatron, también Sí, te lo digo. O sea, es que también. Gigatron intentan hacer esto y no les sale. No le sale, no le sale. Imparodiable. Bebé, desde que te fuiste, no he conocido a nadie que lo haga tan bien como tú, lamiendo de la forma en que lo haces. Ujú. Tienes unos labios que hacen débil a un hombre fuerte y a un pagano rezar. Y no lo digo por la forma en la que hablas. ¿Sabes qué es? Por la forma en que bajas al pilón. Baja, Sí, pues, baja, con bajar al baja, pilón. baja. Joder, con bajar al pilón, de estar un poco obsesionados esta Un gente. poquito, un poquito. Sí. ¿de Pues quién también, es esta AC/DC, Go AC/DC. Down, sí. Mira, Que mira. AC/DC es como que... Qué poéticos. Como que la voz así no se entiende mucho, te crees a lo mejor que... Pues cuidado. Baja el pilón. Vale, y ya está. Me emociono tanto, nena, cuando me invitas a viajar en tu limusina. La conduces todos los días, la quemas todas las noches. Me pregunto cómo la mantienes tan limpia. Acelerador suave, vas tan fina. Mantén tu motor en marcha hasta que me quede sin jugo. Eres barata y sucia. Sin jugo de mango. Hostia, la metáfora finísima. Finísima. Bueno, pues esto es Cheap and Nasty de White Snake, que este señor David Coverdale tiene una pedazo de obsesión Ujú. con hacer analogías sexuales con coches. Ya. Que, o sea, quiero decir, de esta persona, esto que se lo mire, porque el videoclip de Here I Go Again es básicamente una tía follándose a un coche. Ya. Que esto es un tema que a mí, bueno, me parece fascinante. Es curioso porque hay muchos artistas por ahí que tienen ciertas obsesiones con el motor y el sexo y Sí, tal. Van ¿eh? Halen también tiene un par de letras Ah, no, así. yo he que- visto un par de pelis un poco raras sobre ese Yo creo que en tema. los 80 es verdad que había algo con los Mm. coches, los Transformers, los coches, no lo sé. Actualmente ha habido una película que se llama Titane, igual te suena por ahí No. que la han mencionado, que sí hay sexo con coches. Es que el tema y- coches eso no me puede dar más igual. Quiero decirme, Ya. vivo bastante al margen de las películas de coches, es como... No puedes con todo, Montipeiro. No. No puedes con todo. Bueno, y una última frase. Estoy deseando volver a verte para comerte los pechos. Bueno, Pues mira, esta frase se la escribió Benito Pérez Galdós a Emilia Pardo Bazán, porque se puede ser escritor y culto y no ser un puto reprimido que se avergüenza de algo tan guay como el sexo. muy bien. Que a veces estamos para leer a Foucault, otras para, para flipar con una escultura de Bernini y otras para hacer dum dum con mi boom boom, que hay tiempo para todo, ¿vale? No sé, es que ¿por qué en vez de escribir estas parrafadas que escribís sobre el contenido supercultural del rock y lo mucho que os preocupan las letras poco profundas y sexuales, no decís claramente: mira, soy un señor machista y racista que odia que las mujeres hablen de sexo situándose como sujetos y no como objetos, y que las músicas de otros lugares que son inferiores para mí sean consideradas arte, pero me encanta cuando un montón de señores blancos que no saben bailar dicen lo mismo pero en inglés y tocando rock, que es la música más cultural que hay, porque lo digo yo. Y así nos ahorramos un montón de tiempo. Viva Benito Pérez Galdós. Es que de verdad, o sea, quiero decirte, el debate podría ser muy amplio, tener muchas aristas y podríamos hablar, obviamente, de por qué en la industria musical siempre va a tener más cabida una mujer heteronormativa cuyas letras hablan de sexo y que se sexualiza, y eso me parecería súper lícito, ¿sabes? Pero es que, de verdad, estos señores fans de Motley Crue, de Kiss y de AC/DC, es que la letra es que... Pero vamos a Sí, ver, se desgraciado, sienten ¿tú sabes inglés? No. ¿O eres subnormal? Mm. Porque no lo puedo entender. No, ellos han decidido, ya en su momento decidieron que no les gustaba y ya está. Y ya se atreven a juzgar todo lo que no sea lo que a ellos les gusta. Pero es que a mí se me caería la cara de vergüenza. Si tú le tienes manía, pues tendrás que currártelo un poquito más. Pero decir que esta letra es pornográfica, que es inmoral... ¿Qué problema hay con la inmoralidad? Es que luego estos señores son los que te llaman reprimida por ser feminista, ¿sabes? Y luego ven a una señora cantando así y se cogen de los pelos. No hay fórmula buena. No hay nada que pueda hacer una mujer por sí misma, Claro. por Por su eso- propia iniciativa, que esté bien. Que yo les agradecería, además, ellos también ganarían tiempo. Y que, soy machista, me da asco todo. Y ya está, ¿sabes? Por lo menos, y de Y ya cara. está. Me hizo mucha gracia una de las cosas de Eurovisión, que fue el tema de mucha gente que es de fuera de la esfera de Eurovisión. Yo, por ejemplo, yo estoy súper fuera, pero a la mínima que te informaras un poquito sabías que Chanel iba bien.
sea, iba bien en las encuestas, iba bien tal. Sí que había como una sensación de que Chanel iba bien. Y me hizo mucha gracia porque muchos hombres en las redes sociales como se destaparon, se quitaron la careta, ventajosamente creían ellos, diciendo que iba a quedar última, sin haberse informado absolutamente nada. Y claro, tuvieron que borrar sus tweets. Hombre, la recogida de cable ahí. Pero a saco, o sea, borrar gente conocida publicando cosas bastante insultantes y todos borrándolo cuando vieron que empezaban a botarla a saco, que me dio mucha risa porque dijo, hostia, ¿cómo os la estáis comiendo? Porque no tenéis mucha idea de qué es lo que se está viendo aquí. Yo siempre me he tomado Eurovisión a risa y yo estuve hablando contigo en privado de cómo... de no sabía si esta edición había sido mejor que otras o simplemente yo estaba empezando a ser más respetuoso con este festival. Creo que igual ambas cosas, o quizá es solo cosa mía, que soy más respetuoso ahora que otros años. Hombre, eso nos ha pasado a todos, yo creo. Pero sí que es verdad que la propuesta de este año, lo que pasa es que era muy visual. Ya. Porque otros años hemos mandado a peña que canta muy bien, tipo Pastora Soler. Me refiero en general, no a la esto de España. O sea, decir, no, en general siempre hay cosas guays. Entre Chanel y el del gallo del otro año, madre mía. Es que no hay ni puto color. Pero me refiero a que me llamó mucho la atención porque disfruté el festival, disfruté viéndolo y vi a mucha gente. Pero tú una vez ya lo viste conmigo, tú alguna vez sí que lo has visto. Sí, yo lo he visto y yo siempre he disfrutado viéndolo, siempre. Pero esta vez, este año, como que valoraba todas las propuestas, ¿sabes? Sí que había alguna, como la de Francia, que me parecía un Frankenstein absurdo. Me gustó mucho. A mí no me terminó, pero bueno, ese no es el tema, sino que el tema es cómo realmente empecé a valorar cada propuesta, porque hay una cosa que va a raíz de lo que tú has dicho antes, de cómo no se valora el baile, por ejemplo, y muchos tíos funcionamos así. A nosotros, como no valoramos el baile, muchos de los temas de Eurovisión nos parecen una mierda. Porque, claro, si ya de entrada no valoras una de las cosas principales de esa propuesta, claro, entonces ¿cómo te va a parecer mínimamente buena? Entonces, cuando empiezas a ver lo que es la coreo, cuando empiezas a ver cuál es la propuesta de voz, de musical o cualquier otro tipo de cosa, la letra, por ejemplo, que era una cosa que se nos escapó totalmente a nosotros con la tía que se lavaba las manos, que dijimos, pero qué monstruosidad es, y luego la botaron a saco. A mí me parecía como, por lo menos, de tener el coño muy gordo. Muchísimo, el coño más gordo de Europa, eso no puedo descartar. Pero me llamó mucho la atención que estaba todo el mundo en Twitter quejándose, menuda mierda de gala, tal, y no fue como lo viví yo, y dije... Yo tampoco, a mí yo siempre me lo paso bien porque está guay, tío, y siempre estás ahí con el WhatsApp, con los colegas y... Podemos relajar, no sé... Podemos relajar, quiero decir, si soy capaz de hacerlo yo, que más crítico, sin mucho recorrido que soy yo, si yo puedo valorar eso. Pero los señores están muy acostumbrados a desconectar cuando se trata de ver la última de Batman, la última de Fast and Furious, el derbi de no sé cuántos, la final de la Copa de su puta madre, el tenis de Rafa Nadal, o sea, hay un montón de cosas en las que los tíos consiguen ver simplemente un evento de entretenimiento, los tíos ciseteros, un evento de entretenimiento sin más y entender que a veces una persona necesita ver entretenimiento y vivirlo como si se acabara el mundo y disfrutarlo, aunque no sea lo mejor, aunque tenga contradicciones, aunque tenga implicaciones políticas. Simplemente puedes desconectar, pero como Eurovisión hasta hace poco era carne de mujeres y de gays, pues está mal. Y Eurovisión es lo peor. Callaos la puta boca, ¿sabes? Callaos la puta boca. A ver si el año que viene ponen el día de Eurovisión un Barça-Madrid y así nos dejan en paz. Y una cosa más de decir, lo que es el show es una puñetera barbaridad. Joder, es brutal. O sea, que en directo todo eso ocurra en 4 horas, creo que dura 4 horas todo, desde el principio hasta el final. Increíble. Es absolutamente increíble. ¿Te acuerdas cuando pusimos el principio y estaba Laura Pausini cambiando de vestido? Haciendo magia. El escenario de una toma a otra cambiaba totalmente de color. Obviamente estaba haciendo magia. Claro, yo te dije, no, obviamente esto es un resumen del concierto que habrán hecho en privado. Yo te dije que es la gala. Es en directo. Las galas son así, son una locura. Increíble, hostia, y flipé muchísimo. Y hubo un año, hace 3 o 4 años, que fue el año que se puso súper de moda el videomapping y muchas actuaciones tenían videomapping. Y eso estaba guapo eso también. fue, Sí. o sea, es una barbaridad. Es increíble.
desde el punto de vista además de la imagen, eso es dice, muy a valorar. Viva Eurovisión, lo Pues veremos sí. el año que viene, a ver a quién mandamos. Y por favor, no se confundan. No se confundan. Señoras y señores. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, volvió Ramón. ¿Qué pasa, Scali? Monty, ha pasado ya muchísimo tiempo, una pandemia entera, para ser exactos, y creo que ya se puede hablar libremente de uno de los eventos de los años 10. Me gusta mucho decirlo así, los años 10. Juego de Tronos. Bueno, todo el mundo habla de Juego de Tronos en realidad, ¿vale? Hemos tenido todos muchísimo tiempo para analizar la serie de mil maneras y así se ha hecho por parte de casi todo el mundo que ha tenido un medio a su alcance. Pero yo no lo había hecho hasta ahora y eso tiene que acabar. Como mi sección de cine con Scali suele cimentarse sobre la crítica negativa, pues he decidido centrarme en algunos aspectos que estuvieron bien en su momento, pero que igual casi 10 años después de su comienzo ya no se sostienen tanto. Vamos a empezar por, creo que la más fácil y la que menos polémica tiene. La desnudez femenina, en concreto, es súper gratuita en este programa. Totalmente. También hay desnudez masculina Sí. que está bien, pero menos. Está bien porque, claro, como es una ruptura, es algo rupturista, sobre todo en el mainstream, Sí. yo creo que aunque sea gratuita, como que dices, vale. Es una deuda histórica, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. Pero recuerdo que yo lo justifiqué por el tema del realismo, ¿no? Dice, claro, como esta serie persigue el realismo, si están pues en un lupanar, que me gusta mucho esta palabra, pues Pues cuidado con sacarte esta frase, ¿eh? es normal que se vean tetas. Es normal. Pero claro, es que hay escenas, creo que todos podemos pensar en una en concreto, que son totalmente pornográficas, que no aportan nada, salvo un speech forzadísimo del Meñique, que nos da bastante igual a la postre. Meñique, muy mal. Sí, bueno, no sé, yo... No sé, sigue. Sí, sí. Estoy pensando, ¿cuál es mi opinión? No lo sé. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión al es que respecto? todo está bien en Juego de Tronos. Entonces, Vale, esto ya fue muy comentado en su momento, conforme acababa la serie, pero quiero reivindicarlo aquí, no quiero dejar de decirlo, y es que la gente fue profundamente injusta con Sansa, uno de los personajes más odiados de las primeras temporadas. Una niña que al principio de la serie le habían vendido una moto y que no sabe medir muy bien las consecuencias de sus acciones, las cuales tienen una coherencia absolutísima con su educación y sus valores. Y cuando se da cuenta de sus errores, y se pueden considerar errores, ya es demasiado tarde y tiene que seguir la corriente para sobrevivir literalmente. Afortunadamente creo que la serie fue buena con ella y se preocupó de Sí. darle muchas oportunidades para reivindicarse. sí. ¿Tú cómo viviste lo de Sansa? Porque Mira, tú ya lo viste. yo te voy a ser muy ya sincera, pasado. Scali Urcio. Sí. Yo, Juego de Tronos, la devoré de una manera que yo no tuve tiempo de procesar nada. Yo la tendría que volver a ver porque yo era como un... Todo es perfecto. No, te lo digo en serio, yo no, normalmente las series que se emitieran un capítulo por semana, aunque era una putada, Claro. tenía su lógica y era que tú procesabas. Claro. Yo Juego de Tronos yo no la tengo procesada. Yo de hecho hay cosas que ni me acuerdo. Yo la vi como más, soy un yonki, dame más. Entonces, sinceramente, la debo volver a ver para empezar a analizarla de una manera crítica. Ya. Yo vi a Sansa, su evolución la vi en una semana. Pues Ya, yo vi claro. Juego de Tronos una semana, no, pero la vi en 3 semanas entera la serie. Claro, hostia, es que tú la... Entonces yo no tengo esa sensación como de evolución en el tiempo. Yo, sinceramente, a mí me gustó el personaje. Sí que es verdad que al principio la ves como un poco una niña mimada, pero a mí eso también me gustó, como el Sí. hecho de que nos presenten ese mito, ¿no? De la princesa que está destinada a grandes cosas y acaba teniendo que convertirse en guerrera y en Sí. valiente y tal. A mí eso me gustó, Es que está muy es un guay cliché todo. que funciona. Sí. Y además, en el caso de Sansa, el personaje creo que estaba bien construido. Pero ya te digo que de mí no puedes esperar grandes análisis porque yo me la comí como un atracón, ¿sabes? Claro. No. No he avisado al principio, pero esto es full spoiler, o sea, spoilers a saco. O sea, quien no ha visto hoy en día Juego de Tronos es porque no tiene interés en verla, así que no os preocupéis. Si queréis, pondré en la descripción del programa Contiene pondré spoilers. contiene spoiler y pondré el minuto en el cual dejo de hablar de Juego Genial. de Tronos. Lo de Sansa, claro, tú imagínate cuando por culpa de Sansa, vamos a poner un montón de comillas porque no es cierto, matan a Stark. Hmm. Claro,
tienes todo un verano de gente odiando a es que Sansa claro. a saco porque Claro. han matado a su padre, porque ella está como... No enamorada, pero sí idealizando mogollón toda esa vida palaciega y todo eso. La gente la odió muchísimo. Claro, yo es que, por ejemplo, yo eso no lo viví. Tampoco viví las grandes influencias de las masas, ¿sabes? Porque Claro. yo la vi muy a posteriori. Yo creo que eso tiene cosas muy guays y tiene alguna cosilla mala, pero creo que pudiste disfrutarla libremente, con libertad. El personaje de Jorah Mormont. Yo no sé ni quién es. Ese es el caballero que acompaña a Daenerys. Vale, todo ok, eso. ok. Ahora me resulta totalmente insoportable. Era un señor que me caía súper bien, un señor que no para de decirle a Daenerys todo lo que tiene que hacer. Ese señor, eso te iba a decir, ese señor es el personaje más realista de Sí. Juego de Tronos Mm. y el más odioso porque no se puede ser más mansplainer Sí. y más el típico que va de bueno y, Sí, y total. esconde unas intenciones turbísimas a la vez que es un cobarde y una rata, tío. Total. Y es que además es un negado porque ella no le hace caso nunca, y por no hacerle caso es por lo que ella empieza a subir y a subir y a subir. Evidentemente. Y claro, y luego lo piensas en frío y dices, a ver, es un señor mayor que se enamora de una menor y es incapaz de superarlo y Ese aceptar señor la es realidad. turbísimo. Ese señor es turbísimo. Jorah, eres un pesado. Además, Jorah en el libro es mucho peor, tiene un pasado más turbio que no se llega a tocar en la serie. Pero que se huele, vamos. Yo Se ya huele. te digo que se huele. Ahí nada bueno vas a encontrar. Mira, una de las cosas más dolorosas de la serie es Tyrion. Mi personaje favorito, Tyrion aún lo es- sigue siendo. Está muy guay. Pero es cierto que es un ser orgulloso, que lo ha pasado fatal, pero que se cree más listo que los demás, quizá porque lo es, y se pasa toda la serie pagando las consecuencias. Por ir de flipao, le encierran. Por salvar la ciudad, por flipao, lo despiden. Por quedarse en la ciudad, lo condenan a muerte. Y los consejos que le dan las siguientes temporadas a Daenerys no son muy buenos que digamos. Pero el verdadero problema es su actitud con Shae, su novia en Desembarco del Rey. Es despreciable. Dice que la quiere, pero ignora siempre todos los deseos de ella, que lo único que quiere es irse con él lejos de tramas palaciegas suicidas. Él decide quedarse porque le mola el rollo de las puñaladas traperas y el personaje de ella va cambiando a la mala, la lianta, como que va transformándose en eso. Cuando en realidad Tyrion demuestra manejar muy mal todo ese asunto porque la ignora repetidas veces cuando ella le está diciendo, por favor, vámonos de aquí, que esto se está liando, hasta el punto en que todos celebramos, igual tú no, porque tú ya lo viste en otro momento, pero todos celebramos que Tyrion con sus propias manos la asesinara. Pues, bueno, Tyrion es un narcisista de manual y se comporta acorde a eso y es muy coherente en ese sentido, que es una persona que sobreestima su inteligencia, que cree que los demás solo son objetos a los que manejar para su satisfacción personal. Entonces, a mí me gusta mucho el personaje, no porque yo lo idolatre, no porque yo crea que es buena persona, No, porque es fantástico. sino porque es un retrato fantástico y súper fiel de cómo se comporta un narcisista. Mm. Y además, bueno, creo que es un personaje que tiene tantas aristas y a todos nos encanta. Pero cuidado con la gente que cree que Tyrion es el bueno, Claro, claro. porque es basura. Es basura, Es como basura, ¿sabes? como todos de alguna forma persiguen su propia movida y ellos Sí, defienden pero su no todo propia el mundo movida. lo persigue desde el mismo lugar, porque Ya. hay muchos que persiguen persiguen sus principios, persiguen su honor y persiguen un ideal y se pueden equivocar. Y acaban Este sin tío, cabeza. En todo el momento persigue su beneficio individual y no repara en utilizar a quien haga falta para cumplirlo y en engañarlos y en seducirlos y en hacerles creer que les importa cuando lo único que le importa es salvar su cabeza. Totalmente de acuerdo y ya te digo, la escena del asesinato a su novia fue bastante jodido, la verdad. Fue un episodio que muchos celebramos, recuerdo desde aquí. Lo de Arya, rápido. Arya me encanta, un Arya es lo personaje más. fantástico, pero que se construyera su personaje alrededor de las máscaras, el sigilo, el pasar desapercibido, para acabar matando al malo de un simple espadazo mientras das un brinco, es una de las cosas más decepcionantes de la serie. Ay, pues a mí no me... A ver, mola porque es ella la que lo hace, y eso mola, que sea ella la que mate al eso y no sea otro, ¿no? Sí.
Pero es un poco como, ¿por qué cojones hemos estado con todo este tema de esconderse, de ponerme la máscara de otra persona y no sé qué, cuando ella no lo pone en práctica en ningún momento? Bueno, lo pone en práctica durante su camino. Durante su camino, sí. Pero eso yo creo que es bastante realista en el sentido de que te pasas la vida aprendiendo una serie de cosas que luego no las pones en práctica así. O sea, la vida luego es mucho más impulsiva y mucho más... Pero yo creo que Sansa, o sea, que haría sin ese aprendizaje, quizá no hubiera podido dar ese salto. Probablemente no estaría allí ni de coña. Eso está Claro, yo haría respect. Bueno, haría respect. Yo me meto donde los caminos que les hacen recorrer. Algo que no es nada específico, pero que me resulta un poco triste, y es cómo la serie, cómo a nosotros nos atrae una serie sobre reyes, sobre gente muy rica y muy poderosa, gente con muchísimo poder, que ignora sistemáticamente a la gente pobre que nada tiene que decir o hacer, que son carne de cañón. Sí se menciona en la serie y hay alguna escena dedicada al malestar de la plebe, pero es todo tan superficial y episódico que no cala lo más mínimo. Es un poco descorazonador que una serie tan bien escrita y con tanta profundidad, donde se tiene en cuenta todas las variables, desde la religión hasta la economía, nunca se detenga a tratar la voz del pueblo. La gente es un ente usado al final como carnaza, casi literalmente para motivar alguna acción de algún personaje, pero no tiene una voz concreta, aunque de forma muy superficial se toca en toda la trama de Daenerys. Eso sí que he de decirlo, que es donde voy a acabar todo esto, porque al final todo Juego de Tronos y toda crítica a Juego de Tronos tiene que desembocar, obviamente, en Daenerys. Hombre, no vas a ser un señor blanco heterosexual y no hablar del final de Juego de Tronos. Vamos a ver, esto no puede ser. Dilo ya. O sea, sácalo. A ver, el final de Juego de Tronos es una basura. Bueno, esa es tu opinión. A ver, tengo muchas cosas aquí escritas, pero no las voy a decir. Vamos a hablar... Sí que las vas a decir, Sí estoy segura. A ver, Daenerys, su ego es muy grande. Y esto no lo podemos negar. Y no nos puede pillar de improviso. Empiezas empatizando muchísimo con ella porque es víctima de las circunstancias y gracias a ciertas decisiones y un trío de dragones consigue hacerse con el poder de gran parte del mundo de Juego de Tronos. Te la venden como rompedora de cadenas y gente como Pablo Iglesias hacía eco de su energía y la ponía de ejemplo para algunas cosas. Y luego se le hizo un poco rana la movida. Una vez revisitada la serie, sabiendo hacia dónde va todo, es imposible no ver ese camino que sí que emprende este personaje. Una persona que, por un lado, sí parece tener la empatía de una gran líder que conecta con el pueblo, pero el ego irracional que le hace cometer algún que otro crimen de guerra. Pese a todo, he de decir que su personaje, con sus luces y sus sombras, como decían de Maradona, era muy interesante y todas las barbaridades que pudo hacer antes de la última temporada entran dentro de lo que era coherente en ese mundo que tolera pocos grises. Daenerys no era un alma bondadosa sin carácter, era lo que tenía que ser, como cualquier otro rey de Juego de Tronos. No hacía ni más ni menos. Pero a ver, el final. Sobre el final, quería comentar un par de cosas. Hubo mucha polémica con este final. A poca gente le gustó, entre los que me incluyo. Y creo que hay algunas posturas al respecto. El final pudo gustarte y punto. Al final es un final y pasan un montón de cosas importantes que realmente molan y están guays y no hay ningún problema con eso. Pero hubo una cosa que me molestó y es que a ti te puede no gustar el final y eso no se debe a que tú has idealizado a Daenerys y crees que Daenerys era pura y era maravillosa y de repente hizo ese giro raro. O sea, no, tú puedes haber visto todo este camino de Daenerys y que no te convenza en absoluto este último giro que es pasar a matar a gente inocente. Que a Daenerys se la veía venir estaba cantado. Cuando la gente se queja al final, no están lloriqueando porque le pusieron de nombre a su hija Dany, cosa que pasó muchísimo. Simplemente la escalada de su conducta fue totalmente insostenible. Daenerys es una persona con orgullo, dura y con un objetivo claro. Todo el que se cruzase por su camino acababa muerto. Eso es así, pero matar a todo ser viviente de Desembarco del Rey para marcarte el girito y convertirla en ultravillana de última hora, para mí fue decepcionante. Daenerys era capaz de cualquier cosa por el poder, pero nunca fue irracional, que creo que es como nos vendieron ese final, y por eso no me gustó. No quiero una Daenerys irracional, no creo que lo mereciese. Yo, sinceramente, no necesito... O sea, que si yo no lo viví tan grave, simplemente a mí el final...
bueno, no diría que me encantó, tampoco diría que me disgustó, pero desde luego sí que lo entendí. Sí. Y no me pareció tan grave. Quiero decir, al final creo que mucha gente depositó unas expectativas sobre Daenerys que son poco realistas. Había la parte de las mujeres que querían que Daenerys fuera un ser de luz y creo que es profundamente feminista que Daenerys con el poder sea igual de corrompible, igual de ególatra y igual de irracional que lo ha sido casi cualquier hombre en la historia. Es decir, esperar que Daenerys, porque es una mujer, fuera a ser la madre, la diosa madre y la ser de luz que iba a arreglar el mundo con la paz es absurdo. Y a mí me gustó ese giro. Y creo que ese giro es bastante probable. Y creo que habla del poder desmedido, de la presión excesiva y del ego y del orgullo y de lo que sucede cuando depositamos nuestras expectativas en lo individual, en una persona, en un liderazgo y no en lo colectivo. Y habla de cómo Daenerys era una grandísima líder que, como tú has dicho, si se hubiera tenido más en cuenta y hubiera estado más presente la voz del pueblo y los procesos de poder hubieran sido más colectivos en las tierras de Hibernalia, pues todo nos habría ido mejor. Creo que... Entonces a mí no me parece tan... No sé. No me parece ella tan... siempre estuvo avisando, siempre fue muy déspota totalmente. Ella llegaba, rompía las cadenas y hacía lo que le salía del coño. Sí, pero me refiero, yo no creo que eso fuera que avisara tanto, sino creo que ella de verdad tenía un fin, pero cuando tú tienes sobre tu espalda una única persona, tienes sobre su espalda tanto peso, tanta responsabilidad, tanto poder, y no hay tomas de poder colectivas ni órganos de debate colectivos, pues eso es lo que pasa. Yo creo que lo que faltó allí es un poquito de asamblea. Sí, ¿sabes? Faltó bastante asamblea. Y un poquito es de cierto. señores diciendo, más que una pregunta tengo una reflexión. Yo creo que a mí me habría resultado más satisfactorio el hecho de que Daenerys hubiera entrado en Desembarco del Rey con el dragón, hubiera ido a destruir a sus líderes, entre ellos a Cersei, pero en vez de ir a por Cersei fue a por el pueblo, y eso es lo que yo no terminé de procesar y no terminé de entender. El hecho de... Puedo entender que a ella no le importe la gente, eso lo habría comprado perfectísimamente, no le importa, ha entrado en Desembarco del Rey, ha petado todo el palacio y los cascotes del palacio se han caído sobre la gente, los ha matado, me parece perfecto, pero no, es que va directamente a por ellos, a quemarlos, y no terminé nunca de entender esa movida. Pues tú puedes revisar. Porque necesitábamos crear ese ultravillano monstruoso que luego se convierte en Hitler, porque aparece esa imagen hitleriana de ella saliendo con el dragón por detrás. Eso sí que me parece un poco gratuito. Ese momento es como, no sé si hacía muy subrayado. Muy subrayado. Pero sí que... Bueno, yo creo que tiene mucho de histórico, ¿eh? Quiero decir, las victorias de la guerra... siempre pasan por machacar al pueblo. Sí. Y no sé, yo creo que a mí me parece real. Es que no me parece tan... Por eso a mí no me parece tan irrealista, ¿sabes? Hay un libro que se llama Una mujer en Berlín, que yo lo he comentado un montón de veces, que fue un libro que en su día se publicó como anónima, o sea, no se sabía quién lo había escrito, se sabía que era una mujer, y esa es la particularidad, que no es anónimo, sino anónima. Pero lo escribió Martha Hillers, que era una periodista alemana, que escribió un diario desde el 20 de abril al 20 de junio de 1945, durante la batalla de Berlín. Entonces ella cuenta cómo Alemania está perdiendo la Segunda Guerra Mundial y cómo los rusos están entrando en la ciudad. Y es un libro desgarrador porque es una mujer inteligente tomando decisiones para salvar su vida. Ella es inocente, ella no es una nazi, ella simplemente es alemana y está en Berlín. Y cuenta cómo llegan los soldados rusos a liberar a Alemania y efectivamente a liberar al mundo del fascismo. Y una cosa no quita la otra. Y es bastante desgarrador porque evidentemente los rusos, pese a que liberaron el mundo de la amenaza de Hitler, fueron una pesadilla para las mujeres alemanas que no eran nazis. Y bueno, os lo recomiendo leer porque es bastante heavy. Y es que es así, es que la historia se parece más a lo que hace Daenerys que a lo que propones, ¿no? Que es respetar al pueblo y tal. Entonces, creo que Juego de Tronos es una serie que antepone... O sea, es una serie que sigue, obviamente, los clichés del camino del héroe, pero lo baña todo de una humanidad. Lo que pasa es que muchas veces no nos gusta. O sea, estamos acostumbrados a que las series no sean tan humanas, o las películas, sino que nos demuestren versiones idealizadas de lo que nos gustaría que fuera la humanidad.
La gente es mucho más noble, mucho más valiente, las cosas tienen muchos más principios. Y Juego de Tronos es profundamente humana. Entonces a mí, que fuera así realista, me pareció razonable, ¿sabes? Pero justamente una de las cosas que yo más critico, y es uno de los puntos que yo no he mencionado, es que hacia el final de la serie, cuando ya abandonan la tutela del escritor, de George R.R. Martin, porque empiezan a sacar el guión de cero, porque no hay ya más libros escritos, empiezan a proteger en exceso a sus personajes principales. Una cosa que caracterizaba a Juego de Tronos era matar todo el rato a la gente que juega con ello. No a la gente que se lo merece, sino a la gente que se pone en peligro a sí misma. Todo por coherencia pura y dura acaban muriendo. Y empieza a molestar el hecho de que ciertos personajes están como protegidos, ¿no? Incluso mueren y reviven, ¿no? Y dices, a ver, estás siendo poco realista en este caso porque quieres proteger a tus personajes favoritos. Claro, pero bueno, yo lo que me refiero es que lo que tiene que ver con las decisiones humanas me parecen muy humanas. Y eso yo lo agradezco. Entiendo que llevamos toda una vida viendo una serie de películas que cuando son realistas son todo realista y cuando son ficción tienden a heroificar demasiado los personajes. Sí. Y esta serie, al tenerlo todo a la vez, un universo de fantasía que nos evoca además un rollo medieval, pero en ningún momento se dice, ni siquiera es un lugar conocido, o sea, tiene ese componente de fantasía, pero no está tan heroificado como El Señor de los Anillos o como este tipo de películas, sino que tiene una humanidad profunda, súper realista con lo humano en un universo fantástico, nos crea esas disonancias, pero es que a mí eso fue lo que más me gustó. No, a mí no. A mí no me gusta. Y además no me pareció tampoco realista, pero aquí está, no vamos a solucionar nada. Yo te insto a que repases la historia reciente de las guerras del siglo XX. No creo que los escritores de este último capítulo estuvieran pensando en esas cosas. Yo creo que sí, ¿eh? Creo que parcialmente sí. Yo creo que bastante. Creo que bastante. Pero creo que pensaban más en el golpe de efecto. Pero esto es una cosa que ¿quién soy yo para decirle a unos tíos que han sacado una serie de máximo éxito? ¿Qué le voy a decir yo? También digo una cosa, hay veces que las series son tan buenas que es imposible hacer un buen final que le guste a la gente, ¿eh? Y eso es así. Es complicado. Y aparte la gente está dispuestísima a enfadarse por cualquier cosa. Yo soy defensor del final de Perdidos y a mucha gente no le gustaba nada. Pues yo defiendo este final. Pues muy bien, pues y te digo, gracias. representamos a la gente. Así es. Somos representantes. Tú a una parte, yo a otra y maravilloso todo. Pues ya está. Vale. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? Vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada de ¡Oh, eso. mierda! Bueno, pero ¿esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Buenas tardes, Montipeiro y Escaliburcio. Primero que nada quería decirles que su podcast me encanta y hacen que mis horas en el trabajo sean mucho menos aburridas y estresantes. Así que gracias por existir. Lo que yo quería quejarme era de que recientemente quería hacerme Patreon de ustedes, vaya. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal o por qué no se puede hacer Patreon si yo lo que quiero hacer? Entonces hablé al banco, di mi explicación y me dijeron que no debe haber problema porque yo he hecho compras en línea toda mi vida y todo debe salir bien, pero no se puede, no sé el motivo. No sé si sea porque yo soy de México y usted de España, pero tengo ese problema ahora. Bueno, Héctor Alán nos ha enviado esta declamación que se escucha un poco mal, pero bueno, confío en que en la edición lo hayas podido solucionar. Y bueno, es nuestra primera declamación internacional. Mucha ilusión. Desde México, si no me equivoco. Y bueno, pues su queja además es increíble, porque él se queja de que Patreon no le deja darnos su dinero. Esto es un problema gravísimo. Intolerable, Patreon. ¿Qué cojones estás haciendo con nuestro dinero? Esto es un problema gravísimo. Sí, Patreon. ¿Qué? Ponte las pilas. Claro, no yo ¿Cómo vamos a crecer? Yo supongo que a lo mejor tiene que ver con el tipo de tarjeta, no lo sé, pero supongo que Patreon debe tener algún email en el que se pueda preguntar. Sí. Porque, vamos, esto es un atropello. Es un atropello, estoy indignadísimo. No obstante, a mí lo que más de verdad a mí me sigue pareciendo increíble que a alguien en México le importe tres cojones lo que tú y yo tengamos que decir. Ya. O sea, Héctor, te queremos muchísimo, nos sentimos completamente tocados por la mano de Dios. Pues sí, es nuestro Patreon del mes. Nuestro Patreon del mes, sí, porque él quiere serlo y no le la vida no le deja. La vida no la deja. Nos sentimos pagados y si alguna vez vamos a México,
cosa que yo creo que sí, y Escaliburcio yo creo que tú no, porque está muy lejos para ti, pero yo ir a Está México, lejos para mí. espero darte un abrazo, hermano, carnal. Allí nos vemos. Y perdón por todo lo que nuestro horrible país le hizo a tus ancestros. Te queremos muchísimo. Hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué la mayoría de botes de aceite llevan dosificador, pero los de vinagre o salsa de soja no llevan? Cuando precisamente el aceite, que es más denso, te lo puedes echar bien, pero los otros dos aliños, si no llevan dosificador, tienes que andar con un pulso de la hostia para poder echar la cantidad adecuada. O te pasas o te sobras. Joder, ahí algo están haciendo mal. Gracias, Jorge, por apuntar esto, que es muy real. ¿Qué te parece? Bueno, pues no sé lo que pasa con el aceite. Lo que pasa es que todo el mundo ama el aceite y todo el mundo se pone muchísimos litros de aceite. Entonces, si hay que elegir poner un dosificador, se pone sobre el aliño más utilizado en este país, que es el aceite. ¿Por qué solo podemos tener un dosificador? Hay que elegir, Monty Peiro. No, yo estoy de acuerdo con Jorge. Yo creo que necesitamos dosificadores en todo, porque es verdad que yo, por ejemplo, soy muy amante del vinagre, entonces a mí nunca me va a venir mal que se me vaya la mano con el vinagre. Ya, pero yo es que a mí me gusta el vinagre de Módena, de mierda, que es todo azúcar en realidad. A mí me gusta cualquier vinagre, me encanta. Un poquito está bien, siempre. Yo le pongo muchísimo. Ya, muchísimo. Y la salsa de soja también. Entonces yo estoy de acuerdo que es verdad que pasas unas tensiones ahí midiendo, tío. Joder, pues un dosificador y nos ahorramos todos. Exige cambios. En los supermercados te escuchan. A mí me escucharon una vez cuando protesté por la cantidad de chocolate que había en unas palmeras. ¿Ah, sí? En las mini palmeras, esas que me gustan a mí, critiqué el poco chocolate que le ponían. Y en la semana siguiente... Madre mía. Eso fue en Consum. La semana siguiente estaban totalmente bañadas en chocolate. Qué guay, tío. Y me hizo un montón de ilusión. Normal. Transformé el mundo. Sí, para ¿no? bien. Te lo debemos. Para bañarlo en chocolate. Te lo debemos. Y es muy importante esto que hiciste. Gracias, Jorge, por tu declamación. Muchas gracias, Esperemos Jorge. que te oigan la gente que te tiene que oír. Dosificadores ya. Bueno, y ya nos vamos porque creo este programa me da la sensación de que hemos estado aquí 2 horas. Hemos estado la mitad, 1 hora. 1 hora, pues ya está bien. Ya está bien. Bueno, la temporada se está acabando. Se está acabando. No por eso tenéis que dejar de darnos vuestro dinero. Exacto. Luego en verano nosotros cortamos el chorro, como el año pasado. No tenéis que hacer Vamos nada. Vamos a cortar en junio. Entonces, no obstante, queda un mes. Claro. Nos lo podéis dar este mes. Podéis ir a saco este mes. Es más, lo podéis dar este podéis mes. Podéis subir... Un sprint final. Claro, si sois rata, os subís a Perrete Mojado, que está súper guay. O podéis ser... Y luego ya hasta septiembre nada. Claro. Lo cortaremos. Y si nos rayamos, porque es que hay que hacerlo mes a mes, el año pasado se me pasó, pero luego se hizo una devolución, o sea que está todo correcto, no os preocupéis de nada. Y luego en septiembre cuando volvamos, pues ya vuestro dinero vuelve a nosotros, que es donde tiene que estar. Exacto. Y ya está. Patreon.com/todomal, allí estamos. Y a lo mejor en verano igual os cae algún contenido extra a los Patreons. Alguno. Podría pasar. Ya no podemos prometer nada. No, aquí no se promete, pero podría pasar. Y nada, nos vamos a ir con un estreno que me hace muchísima ilusión, porque es de una oyente fiel y una violinista excepcional, que es Marta Margais. Ah, qué bien. Ella, es Todomaler desde hace mucho tiempo y de verdad, es una pedazo de música impresionante a la que yo no puedo admirar más. Esta mujer toca el violín, que es muy fuerte. Ella ha sacado un disco que se llama El Violí Valencià, donde ella solo hay violín y voces. Ha invitado a una serie de cantantes buenísimas y ha tocado pues canciones típicas canciones cantadas en valenciano de diferentes estilos y las ha arreglado ella a su estilo. Entonces, estupendo. Es una fantasía porque todo lo hace ella, toca es que de verdad es increíble. Además también lo ha grabado y lo ha producido. Joder. Y vamos a escuchar Que tinguem sort, un clasicazo, interpretado por Marta Margais y la voz de Berta Íñiguez, que además es mi compañera corista, le hacemos juntas los coros a Neus Ferri. Así que todo queda en casa. Y el mensaje no puede ser más bonito. Que tinguem sort, que tengamos suerte todos y que nosotros lo veamos. Así que la semana que viene más y o peor. Si em dius adeu, vull que el dia siga net i clar, que cap ocell trenque l'harmonia del seu cant, que tingues sort i que trobes el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps d'un rellotge aturat.
que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren tot el fred que pugui donar, el camí que a poc escrius per demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Si vens amb mi, no demanes un camí planer, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sols. Un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així pren tot el fred que pugui donar, el camí que a poc escrius per demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. I així pren tot el fred que pugui donar, el camí que a poc escrius per demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. I així pren tot el fred que pugui donar, el camí que a poc escrius per demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar.